bienvenidos a todos al último encuentro del ciclo de charlas de promoción de las becas de la convocatoria Salud Investiga del Ministerio de Salud, un espacio organizado por el área digital de la Escuela Superior de Salud de la Universidad Nacional de Jujuy, que ha contado con la colaboración de la Dirección Nacional de Abordaje de Cursos de Vida y la Dirección Nacional de Difusión del Conocimiento y el área de comunicación a distancia del Hospital Garrahan, ¿no? Y lo que quisimos hacer en este proceso, como decíamos, es promocionar las becas. Creemos que son las mejores becas en salud pública que tiene la República Argentina, ya tienen 20 años de trayectoria, y esto de ir organizándonos tomamos algunos ejes específicos que tenían que ver con las temáticas que se planteaban, y en este último encuentro vamos a estar con la magíster Daniela Álvarez, que es la directora nacional de difusión del conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, y además es profesora de metodología de la investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, para poder ver el tema de las herramientas metodológicas, y conmigo vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los aspectos éticos de las investigaciones. Como decíamos, hay muchos que ya se han presentado a las becas. Exacto. O que están transitando instancias de investigación, hay otros que no, pero la idea es ir preparándonos. Si no llegamos para este año, no importa, es que podamos tener herramientas para el año que viene, que lleguemos con más tiempo, ¿no? Y esto sabemos que no es llegar el último día, sino que el proceso de ir pensando incluso la investigación nos lleva tiempo. Así que, bueno, como la voy a presentar, primero es mi amiga y después es todo el resto. Daniela Álvarez es magíster en metodología de la investigación, es socióloga, y la verdad que tiene muchísima experiencia. En lo personal, en Jujuy nos viene acompañando hace más de 10 años en promocionar todas las herramientas metodológicas para investigar la salud. Así que, bueno, Dani. Bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, Paz, así como ella dice. Aparte de todo lo que nos une trabajando, somos amigas, y eso es lo que más enriquece el resto de las relaciones que entablamos también, ¿no? Y la capacidad que tiene Paz para entusiasmar, que eso es fundamental, y no dicen que sí, y Claudia dice que sí, que es fundamental, ¿no? Entonces, es cita mía, si no dice que sí, ¿sabes qué? No, y aparte... Tesita de doctorado, más vale que diga que sí. Sí, tiene que sí, que sí. Y el resto también. Uniendo las dos cosas, precisamente, ¿no? Cuando uno trabaja lo que le gusta, y hay cosas capaz que le gusta más, que le gusta menos, y cuando investiga, que eso me voy a tener un poquito, es muy importante el entusiasmo, y es muy importante también esos lazos afectivos que no quitan objetividad ni hacen menos serio nuestro trabajo, al contrario, lo enriquecen y nos dan toda una posibilidad de pensamiento que es muy, muy enriquecedor. En eso, la primera cuestión, digamos, siempre cuando se habla de investigar y cuando se habla de metodología, muchas veces se asocia con una rigidez, con esquemas que lo que hacen es cercenar todas las posibilidades creativas, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Quien dice que metodología es una especie, digamos, yo digo un corset o un vestido único talle que a todo el mundo le va a quedar igual, no, es a medida de cada proyecto, de cada tema, de cada problema, el diseño que tenemos que hacer. Y eso es fundamental, ¿no? Es no saber de metodología, es decir, digamos, cuando nos atamos a la extrema rigidez, es porque estamos inseguros de algo. Y bueno, en metodología es lo mismo. La metodología es un traje a medida del problema y de los objetivos que vamos a plantear. Esa es la primera cuestión, ¿no? En el caso de lo que son las convocatorias Salud Investiga, como nos decía Paz, es una de las convocatorias, o por no decir la más importante en cuanto a salud pública, porque son muy democráticas y porque incluyen dentro de las bases, de los requisitos, a los equipos de salud, los pone en términos de centralidad. Y a los equipos de salud en sentido amplio, o sea, todos aquellos quienes propongan temas de abordaje en salud en forma absolutamente interdisciplinaria,
porque ustedes saben que tanto sea un hospital, un centro de salud, una universidad, una secretaría de salud, un organismo de gobierno local o provincial, pero bueno, un organismo de gobierno puede ser una institución partícipe o coordinadora de lo que es Salud Investiga, ¿no? Entonces, es esa salud pensada en sentido amplio, interdisciplinar y en términos de pensar colectivamente los procesos de construcción, de investigación y de promoción de la salud y de planificación de la salud. En el caso de Salud Investiga, por eso, digamos, es muy iniciática, y la verdad que podemos decir que quienes hemos transitado diversas presentaciones de Salud Investiga, nos fue cambiando la vida, porque conocimos gente, conocimos ideas, nos pusimos a prueba, hicimos equipo, digamos, es muy motivador en ese aspecto, ¿no? Y porque se postulan o se seleccionan aquellos proyectos que en términos de relevancia sanitaria demuestran mayor capacidad, ¿no? No aquellos que son perfectos o vacíos, ¿sí? Que tienen esa linealidad metodológica que tanto nos hablan los manuales, sino aquellos que pueden medirse en términos de impacto. Fíjense, no me quiero adelantar, pero fíjense que cuando se evalúa un proyecto de Salud Investiga, el último punto, que es resultados esperados en términos de impacto sanitario, o sea, ¿para qué sirve esto que estoy investigando? Es el que más valor tiene, ¿sí? Eso no quiere decir hacer cualquier cosa, pero sí pensar qué voy a hacer en términos de relevancia de ese problema y en términos de el impacto que eso va a tener en términos de transformación de un proceso de salud, una política pública, un proceso de gestión, un grupo poblacional y demás. Lo primero, en este caso de esta convocatoria, el primer paso fue presentar una nota conceptual, ¿no? Entonces, esa nota conceptual de dos páginas era, ¿no? Lo que era es, bueno, presentar muy brevemente la idea, y si esa idea tenía potencialidad para seguir para el proyecto, la formulación del proyecto, es seleccionada. Entonces, ahí sí, como decía Paz, quienes no hayan presentado esa idea, esa nota conceptual, no pueden ahora presentar el proyecto porque el proceso ya empezó. Incluso hoy se van a comunicar quiénes son las personas los equipos, las personas que ganaron esa idea proyecto y que van a seguir a proyecto. Y también algo que nos entusiasma mucho como novedad de este año, se armó una categoría especial para hospitales nacionales, y esa categoría especial para hospitales nacionales encuadrada dentro de lo que es el Plan Nacional de Investigación Translacional en Salud, donde se seleccionan 10 proyectos, ¿no? Hay 30 becas que se otorgan, que suponemos que van a ser 10 proyectos, o sea, 3 personas por proyecto, para aquellas investigaciones que encuadradas dentro de lo translacional y dentro de hospitales nacionales tenían como paso fundamental pensar en la implementación de resultados, que eso es lo que quiere decir translacional, trasladar de la teoría, del problema, la teoría, la investigación, a la práctica y a la implementación, ¿no? Cuando uno piensa en un proyecto de investigación, hoy en día tenemos que pensar, aunque sea potencialmente, en qué implementación posible, viable, factible esto va a tener, ¿sí? Concreta, materializable o deseable, pero el tema de la implementación y el uso de los resultados, hoy día hoy día me refiero a los paradigmas que hoy se discuten en investigación, no están separados del proceso mismo de investigación, ¿no? En un paradigma ortodoxo, ¿no? Decir, bueno, no importa para qué, tenemos que ser puristas y decir, bueno, esto es lo que yo voy a investigar, después si sirve, si no sirve, no sé. Bueno, hoy en día no, digamos, el término de cómo se va a implementar eso y cómo se va a comunicar esos resultados y para quién va a ser esta investigación, para quién va a ser estos resultados y en forma muy situada, es lo que actualmente estamos discutiendo y aceptando como válido. En el caso de Salud Investiga, la primera cuestión, la primera recomendación que yo haría sería leer muy bien las bases, ¿sí?
porque cuando uno presenta un proyecto de investigación, lo que está haciendo es proponerle a alguien que le guste lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Para decirlo bien sencillo. Nosotros tenemos que tentar a esa persona que nos va a evaluar, que nos va a financiar, tenemos que seducirla con una idea y que esa idea la vea como una idea potente, implementable, de relevancia y con impacto, ¿sí? Entonces la forma en que ese tema se presenta y se escribe no es independiente de la esencia del tema en sí. O sea, quiero decir que hay temas que pueden ser muy interesantes, pero que si uno no lo sabe expresar, no lo sabe comunicar, no pierde efecto, y quien nos va a evaluar y a financiar, repito, no le supimos, así entre comillas, vender la idea. Entonces, leer muy bien esas bases y ver cuál es, ¿no?, la música que suena, como se dice, bueno, ¿por dónde va la cosa? ¿Qué es lo que están pidiendo? Cuando uno lee las bases y dice, es esperable que aquellos problemas seleccionados o temas se encuadren dentro de la relevancia de la salud pública. En este tipo de temas, ¿sí?, de gestión, epidemiología, hay una categoría muy, muy grande que se dio el año pasado, y este también, que era todo lo que es estudios sobre COVID, post-COVID, los efectos sociosanitarios de la pandemia en cursos de vida, ¿no?, como decía también Paz, no sé, enfermedades crónicas transmisibles, crónicas no transmisibles, ¿no? También cómo van cambiando estos paradigmas, porque hasta hace 2 años atrás y hasta un poquito menos, se hablaba de las crónicas no transmisibles como el paradigma epidemiológico, y hoy en día atravesamos una pandemia que es de corte infeccioso. O sea, eso es permanentemente, la salud nos va dando nuevos desafíos. Entonces, aún más, la metodología tiene que estar subordinada a eso y no al revés, ¿sí? Sí, Dani, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Que lo que es, porque los temas que nosotros elegimos que abordar un poquito más en profundidad, que son tantos temas que la verdad no podíamos profundizar con todos, tuvo que ver con este enfoque de cursos de vida que aparece por primera vez en esta dimensión, y lo de telemedicina, porque son como las dos perspectivas nuevas que también dentro de las políticas sanitarias nacionales se implementan en términos de gestión. Entonces, un poco esto, cuando lo que vos decís, el ministerio propone estas categorías. No significa que uno no pueda investigar lo que quiera. O sea, la libertad de investigación existe. Ahora bien, si queremos que nos financien una investigación, tenemos que mirar por ahí. Y es más, yo te diría, si se llama la categoría, la línea hay que vender. Cursos de vida en relación a la promoción de la salud del adulto mayor, vayamos por ahí. Así ponemos hasta el título, ¿no? Digamos, cursos de vida en personas mayores y promoción de la salud para la práctica, no sé, de hábitos saludables, o en un contexto de, no sé, en el norte de nuestro país, ¿sí? Pero tenemos que utilizar, es un truco que no es menor, utilizar la misma terminología, ¿no? Y si la línea es cursos de vida, bueno, mi marco teórico va a ser curso de vida. No voy a hablar de etapas etarias, o no voy a hablar de ciclos de vida, ¿sí? O segmentos de vida, o, digamos, voy a tomar en lo que es el paradigma de curso de vida, la vida como un curso, y el tránsito transgeneracional también, ¿no? Entonces, en eso hay que estar como muy atento. Entonces, si ustedes miran, la primera cuestión tiene que ver con la elección de esa línea, ¿sí? Y ver cómo pienso el tema que yo voy a elegir, o el problema, circunscrito dentro de una de esas líneas, ¿sí? Y levanto la importancia que tiene esa línea para poder argumentar a favor de ella. Una cuestión fundamental, por eso pensando en cómo se evalúa, es ese título que elijo, ¿no? Cuando uno elige un título, el título en una investigación, ahí les puedo dar algunos tips, tiene que ser un título expresivo, ¿sí? Un título que tenga capacidad explicativa, en el término de circunscribir cuál es el tema, ¿sí? Cuál es el problema, e incluso cuál es el caso, ¿no? Yo puedo decir,
abordajes de curso de vida en personas mayores en una comunidad del norte argentino, ¿sí? Provincia de Jujuy, Tilcara, ¿sí? Entonces, ahí voy pasando del problema al tema y al caso, ¿sí? Entonces, circunscribo ese caso contextualizado en un lugar concreto y en un tiempo concreto, que aparte de una ubicación geográfica, tiene una ubicación contextual, lo ubico dentro de ese marco problemático general, ¿sí? O cursos de vida en poblaciones vulnerables de adultos mayores en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo circunscribo. No es que yo voy a terminar estudiando como escenario, no sé, las comunidades de Tilcara o las del Gran Buenos Aires o las de la zona sur del Gran Buenos Aires, ¿sí? O las de, no sé, población en instituciones geriátricas, ¿sí? Pero lo circunscribo ahí, pero el tema es que ese caso es el caso de estudio, pero que no es, digamos, el que le da relevancia al tema, ¿no? Nosotros decimos, es como un embudo, yo paso del tema general, del problema general, de lo que es relevante más allá del caso, al usar el caso en términos concretos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre problema, tema, problema y caso? ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos permite que un problema... Profundiza si querés un poquito, si podés así en 2 o 3 líneas. Por eso es lo que hace que un problema sea relevante, más allá que yo conozca o no conozca ese caso en particular, ¿sí? Nosotros siempre terminamos estudiando algún contexto concreto. Ese contexto es una población, es una institución, es un territorio, es una comunidad, y eso se circunscribe en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Ahora, cuando yo, más allá, digo, de ese caso en particular, el tema tiene que tener relevancia, que lo haga interesante y que tenga cierto poder de generalización, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros realizamos en la provincia de Jujuy un estudio, hace unos años ya, sobre accesibilidad a la salud, ¿sí? Entonces, el primer estudio estaba circunscrito en las zonas, digamos, más urbanas, podemos decir, o más céntricas, o sea, no se tomaba la zona de la Puna, se tomaban otras regiones, la región de Valle, la región del centro, y bueno, y se estudiaba lo que era accesibilidad. Entonces, el tema de accesibilidad a la salud es un tema clásico de lo que son los estudios de los sistemas de salud, ¿sí? Entonces, hay toda una cuestión que habla de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad, de qué hablamos cuando hablamos de continuidad, cómo la accesibilidad a la salud no es solamente acceder geográficamente, sino que también accesibilidad tiene que ver con la continuidad, ¿sí? En el sistema, el poder gestionar la gestión de un paciente en continuado, que cada persona reciba el nivel de complejidad que necesite, que la accesibilidad también sea económica, en el término que pueda acceder si tengo que comprar un medicamento, o me tengo que tomar un colectivo, o me tengo que hacer un estudio, y eso genera algún gasto, que también pueda acceder por ese lado, o que el Estado me garantice, que también es una variable económica, me garantice esa accesibilidad gratuita, o los estudios que vaya a necesitar, o la cobertura que vaya a necesitar. La accesibilidad también es cultural, cuando decimos, bueno, entiendo o no entiendo a aquellos que me están explicando, me respetan o no me respetan en mi idiosincrasia o en mi forma de hablar o de expresarme o de preguntar. Y la accesibilidad también es geográfica, ¿no? Como decías, bueno, puedo llegar, puedo ir, hay un colectivo que me lleva. Bueno, todo eso está desarrollado en marcos teóricos. Entonces, el tema de accesibilidad a la salud es un tema, como diríamos vulgarmente, es un temón, es el tema, ¿sí? Fíjense que, ustedes lo sabrán, acceder no es solamente entrar a la puerta de un hospital, sino después poder quedarse en todo ese circuito. En el caso del estudio que yo les contaba, se hizo accesibilidad, en este caso, en la provincia de Jujuy, y se midieron estas variables que yo les decía, la accesibilidad geográfica, económica y la accesibilidad cultural, por supuesto, dentro de ese contexto.
En este caso, en este ejemplo que yo estoy poniendo, el tema problema sería la accesibilidad, ¿sí? Estudios de accesibilidad al sistema de salud. Puede ser que ustedes vean en Salud Investiga como tema, como línea, estudios de accesibilidad al sistema de salud. Entonces yo digo, bueno, bien, esa es mi línea. ¿Dónde lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer en la provincia de Jujuy, en la red de atención y en la red de atención primaria, ¿sí? En aquellos CAPS que integran la red de atención primaria de la provincia de Jujuy en determinado departamento o en determinadas regiones sanitarias. En ese caso, Jujuy y sus regiones sanitarias son el caso de estudio, ¿sí? Y si queremos ir más finito, aquellos centros de salud que yo seleccione para estudiar si la gente accede, no accede o cómo accede, también forman parte del caso, ¿sí? Ahora, si yo esto no lo hiciera en la provincia de Jujuy, o no tengo ni idea, viene, digamos, una persona de Marte y dice, voy a mirar qué estudió esta gente. No sé ni lo que es Jujuy, ni cuál es su idiosincrasia, ni cuál es su geografía, ni cuáles son sus problemas de salud, pero el trabajo lo leo y lo comprendo, ¿sí? Porque más allá del caso está enmarcado dentro de una problemática que es relevante para la salud pública. Y ese marco conceptual, si yo lo aplicara en la provincia de Buenos Aires, también sería de relevancia. Bueno, por supuesto, tendría que ajustar al contexto y a las problemáticas y a la idiosincrasia y a la geografía de la provincia de Buenos Aires. Pero no es un estudio accesibilidad en Jujuy, sino que son estudios de accesibilidad, análisis del caso de la provincia de Jujuy, ¿sí? El bosque, ¿sí? Y el árbol, ¿sí? El bosque es el tema problema, lo que es relevante, y el árbol es el recorte que yo estoy haciendo. Y permanentemente vamos haciendo ese juego entre lo particular y lo más general, ¿sí? Y algo, Dani, discúlpame que te interrumpo también, algo que siempre yo les sugiero, porque quizás uno cuando empieza, si no tiene experiencia en investigación y empieza a pensar en un tema, empieza en un tema muy grande, ¿no? Entonces yo digo, reflexionemos mucho sobre nuestras prácticas y nuestro espacio de desarrollo, porque de ahí podemos sacar mucho. Sí, ¿no? Como totalmente. Para entre el árbol y el bosque, si yo, porque tengo experiencia transitada sobre mi propia práctica. Cómo a eso lo contextualizo en un término de generación de conocimiento. Claro, como eso lo puedo conceptualizar sobre claro. todo, ¿no? Ahí eso es otro tips, ¿no? ¿Qué problema voy a elegir? ¿Qué voy a investigar? Hola, Sandra, recién te veo. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a...? Hay como un popurrí de... Todos los que tenemos la red de telemedicina, tenemos enfermería, tenemos la gente que ha participado en los cursos. Mañana tenemos curso. Mañana tenemos curso de enfermería. Bueno, entonces, la otra cuestión era, ¿qué problema? No tengo tema, no tengo problema. Bueno, el problema que voy a elegir siempre va a estar vinculado a aquello que nosotros conocemos. Nadie puede investigar un tema que no conoce. Es como que yo diga, bueno, me voy a poner a estudiar, no sé, astronomía. Un tema, ¿qué voy a preguntar si no tengo idea? ¿Sí? No es que porque no sé nada lo voy a ir a investigar. Lo que uno investiga es aquello que conoce, ¿no? Entonces, cuando la otra definición de problema es lo que yo investigo tiene que ver con una brecha entre lo que conozco y lo que no conozco, ¿sí? Cuando nosotros decíamos, en el ejemplo que yo les ponía, les quería contar otra cuestión más. El otro estudio que hicimos también en Jujuy fue sobre otro que se hizo, también sobre accesibilidad, pero en la zona de la Puna, tomando la región Puna, y se cruzó con la variable de interculturalidad, que interculturalidad en salud también es otro gran tema, ¿sí? En este caso se circunscribió ahí, pero también podríamos hacerlo en otra población o en otra comunidad, ¿sí? Entonces, siempre hay una brecha entre, yo digo, el problema lo defino entre lo que sé y lo que no sé. Yo sé que en salud la accesibilidad es fundamental para garantizar equidad en salud, para garantizar salud. Sé que la accesibilidad no es solamente una cuestión de llegada, ¿sí? De geografía. Yo puedo tener un hospital al lado de mi casa y no acceder, ¿sí? Porque, no sé, me tratan mal, o porque no me dan el turno, o porque tengo que esperar un turno de acá a un año. No importa si me cruzo la puerta y estoy. Ahí ya tengo un tema de no accesibilidad.
Entonces, sé que la accesibilidad tiene que ver con, no solamente con lo geográfico, que la accesibilidad tiene que ver con el acceso continuado, que tiene que ver con acceder cada uno a lo que necesita, que la atención no esté por debajo de lo que requiero, por la complejidad debajo de la que requiero, que sea bien tratada, que sea respetada. Bueno, todo eso es la accesibilidad. Y eso garantiza que la salud nos llegue. Eso lo sabemos, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en el ejemplo que yo le ponía, la red de atención primaria es clave en este esquema, ¿sí? Y sabemos que garantizar esa primera puerta de entrada es lo que aparece en todas las recomendaciones de política sanitaria como lo relevante y lo fundamental. Todo eso lo sé. Ahora, en este caso, en esta región, en esta provincia o en esta ciudad, ¿existen barreras de accesibilidad? ¿Cómo están funcionando estos facilitadores o estas barreras para acceder en forma efectiva y oportuna al sistema de salud? Eso es lo que no lo sé. Sé una parte y no sé otra parte, ¿sí? En el otro ejemplo, bueno, yo sé que el respeto, la interculturalidad, la complejidad que hace a espacios, digamos, donde tengo una comunidad de distintos orígenes, incluso puedo tener costumbres o hábitos, ¿no?, que pueden entrar, y esto voy a decir muy cuidadosamente, entrar en colisión con el sistema de salud. Eso lo sabemos, bueno, lo vamos a dar por aceptado. Hay ríos de tinta escritos sobre interculturalidad en salud. Bueno, ahora, ¿cómo funciona en esta comunidad de la Puna? ¿No? Eso es lo que se estudió. Eso no lo sé, a eso voy al terreno. Y ahí me voy a atrever a decir algo que me encanta decirlo, que en el caso de esta investigación fue bastante disruptivo con lo que aparecía o con las hipótesis de las cuales partimos, que dice, bueno, existen, digamos, una demanda de salud intercultural por parte de las comunidades, y en realidad, por lo menos en la investigación que nosotros hicimos, no fue así, ¿no? En este caso, las comunidades tenían su desarrollo cultural, si se quiere, como si cultura nos tuviéramos todos, ¿no? Eso también es un tema para discutir, por un lado, pero sí existían demandas del sistema de salud tradicional, occidental, como lo querramos llamar, que hacían, o sea, el reclamo hacia un hospital o hacia a un proceso de atención, o que exista médicos en las postas, o que exista un hospital con quirófano, ¿no? O sea que lo cortés no quita lo valiente, como diríamos vulgarmente, pero ahí también, digamos, se dio vuelta una idea en el cual se suponía que iba a haber otro tipo de demandas, ¿no? Entonces ahí tiene un buen ejemplo. Algo que sé, el respeto a la diversidad, el respeto a las culturas diversas. ¿Es importante? Sí. ¿Puede haber desajustes entre las propuestas del sistema y las expectativas de las personas? Sí. Bueno, ¿en qué medida se da? Y la variable cultural o la interculturalidad, las cuestiones que hacen a, no sé, culturas ancestrales, ¿son barreras, no son barreras? ¿De qué se pide salud diferente o se pide salud igual? Eso no lo sé y es lo que voy a investigar. Toda esta cuestión que yo estaba explicando es el problema. Cuando uno habla del problema, es todo este meollo de cuestiones que ponemos a disposición de quien nos lee, ¿no? Y en términos formales le tenemos que explicar muy bien por qué el problema es un problema, ¿no? Cuál es, qué es lo que está sucediendo y qué tipo de conocimientos tenemos que sacar a la luz para que digamos, avancemos en términos de ese conocimiento. Pero como decía Paz también, uno siempre va a investigar, o es recomendable que uno vaya a investigar aquello que forma parte de su cotidianeidad y aquello que uno tiene capacidad de estudiar, ¿no? Uno se hace preguntas sobre aquello que conoce. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si yo entro, no sé, a un edificio y no sé nada de arquitectura, no me voy a estar preguntando sobre la calidad edilicia o de las paredes, porque no tengo esa capacidad para verlo, ¿no? Pero, o si entro a una escuela, tampoco voy a estar mirando eso, voy a estar mirando quizás las relaciones interpersonales, o si veo un hospital, cuáles son los procesos de gestión y demás. Entonces, uno mira y ve aquello que puede ver, y forma parte de nuestras prácticas.
Lo que pasa con nuestras prácticas es que muchas veces están naturalizadas y no nos podemos preguntar el porqué de esas cuestiones. Entonces, investigar también es ir más allá del hecho y poder preguntarnos, bueno, ¿por qué las cosas suceden de esta manera? O cuáles son aquella matriz que no vemos, pero que nos permite explicar algún tema, algún fenómeno o algún problema. En términos metodológicos, posteriormente al problema, siguen los objetivos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tipo de objetivos me voy a plantear en términos de conocimiento? Y en términos metodológicos, siempre un objetivo, y especialmente el objetivo general, está emparentado en términos de palabras, digamos, se enuncia igual que el título y que el problema, ¿sí? El objetivo se enuncia utilizando la misma terminología que el problema, ¿no? Si yo tuviera como título de mi trabajo barreras de accesibilidad al sistema de salud en atención primaria de la salud en la provincia de Jujuy, mi pregunta de investigación, ¿cuál sería? ¿Cómo enunciaría mi pregunta? A ver quién. Sandra, no está, se fue. Claudia. Claudia, a ver, vamos, Claudia, anímese. A ver, yo quisiera, si me podría como repetir la situación como para que yo formule la pregunta. Bueno, a ver, vamos a suponer que yo tengo una línea, vamos a hacer todo general, una línea de investigación que propone en ese caso Salud Investiga voy a usar dos de los temas que nos decía Paz. Era accesibilidad al sistema de salud, ¿no? Entonces vamos a tener accesibilidad al sistema de salud y cuáles son las barreras. Entonces mi estudio va a ser barreras de accesibilidad al sistema de salud en personas mayores que concurren a los centros de atención primaria. Ese es mi título. Sí. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta de investigación? A ver, se pueden pensar en cuáles son los obstáculos que impiden la accesibilidad al sistema de salud. Entonces, por parte de, dirigida, o no, ¿cuáles son las barreras de accesibilidad a la salud que afectan a los adultos mayores? Entonces, ahí mira, ahí Mónica. Ahí ya se abre el abanico, digamos, y lo podríamos como ver desde el campo, desde lo económico, desde lo geográfico. Bueno, ahí ahora retomamos eso. Mira, acá Mónica, que no la estoy viendo, Mónica Moretti, ella lo hizo más fácil. Y ¿no? Lo hizo más fácil, tuvo piola, repitió tal cual, y está bien, ¿no? Está bien lo que vos decías, Claudia, pero mira, ella lo simplificó. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Son las barreras de accesibilidad de los adultos mayores al sistema de salud. ¿Sí? Así, tal cual apareció en el título. ¿Sí? Ese sería el problema. El problema, podríamos agregarle, ¿no? ¿Cuáles son las barreras de accesibilidad de adultos mayores al sistema de salud en lo que hace especialmente atención primaria en la provincia de Jujuy? ¿Sí? Eso sería la pregunta. Ahora, la otra parte, una vez que yo formulo la pregunta, ¿a alguien se le ocurre, por ejemplo, cómo plantear un problema que tenga que ver con accesibilidad y que tenga que ver también con salud digital? ¿Cómo podemos conjugar esas dos? Porque ese es el otro tema que ustedes tienen ahí dando vuelta, el tema de ciclo de vida y el tema de salud digital. ¿Cómo se les ocurre armar alguna pregunta que una los dos términos? ¿Podría ser cuáles son las barreras de accesibilidad?
a la salud digital también, digamos, en los mismos términos. Podría ser. Barreras tecnológicas, distintos tipos de barreras también, porque pueden ser... Bueno, barreras de conocimiento, barreras sí. Para mí son 3 cuestiones que hay que medir en lo que hace a telemedicina, que son los procedimientos o rutas asistenciales, la alfabetización digital en las competencias, ¿no?, de los recursos humanos, y la conectividad, las TICs, que tiene que ver con el software y con los aparatos y con la conectividad. Bueno, ahí vamos a guardar eso y a guardar lo otro, lo de barreras, para cuando veamos los objetivos específicos. A mí también se me ocurría en qué medida uno podía preguntar, bueno, ¿cuáles son las contribuciones de la salud digital, ¿sí?, para reducir brechas de accesibilidad? También me lo puedo preguntar de esa manera, ¿no? Ahí puedo estar uniendo los 2 términos, ¿no? Digamos, siempre uno tiene que tener un marco conceptual que a mí yo digo, bueno, la salud digital viene a ser una herramienta que garantiza acceso. Después veremos de qué forma, pero en cierta medida garantiza accesibilidad o otro tipo de procesos de atención que quizás garantiza mayor oportunidad en términos de tiempo y mayor seguimiento, y se adecúan a los nuevos paradigmas digitales que nos venían atravesando y en el último tiempo nos terminaron ya atravesando en forma irreparable, si se quiere. Entonces, ahí aparece, digamos, lo digital como una herramienta o como una estrategia que contrarreste los temas de accesibilidad, ¿sí? Entonces, después ustedes, entonces, ¿cómo anuncio mi problema, no? Puedo decir, por ejemplo, cuáles son las contribuciones de la salud digital en términos de accesibilidad a la salud, ¿sí? O cuáles son las barreras que operan para la plena implementación de las estrategias de salud digital, ¿sí? O, como decíamos antes, cuáles son las barreras de accesibilidad al sistema de salud en la atención primaria para los adultos mayores, ¿no? O, si quiero, puedo decir según ciclo de vida, entonces ahí puedo tomar, ¿no? Para la población joven o para quienes cursan un embarazo, para lo que es salud materno-infantil, o para lo que es adolescentes, o para lo que es adultos jóvenes o adultos mayores, bueno, diferentes ciclos. El objetivo, entonces acuérdense que hay como un corazón del planteo metodológico que es tema, problema, objetivo, ¿no? El tema es la enunciación más general, el problema es eso que vamos a estudiar, ya contextualizado en tiempo y espacio, y el objetivo es lo que decía, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si nosotros decimos cuáles son las barreras de accesibilidad de los adultos mayores al sistema de salud, como decía Mónica, el objetivo general va a ser identificar las barreras de accesibilidad de los adultos mayores al sistema de salud, ¿sí? Y los objetivos específicos, por ahí, en forma desordenada, pero aparecieron, ¿no? Identificar barreras que tienen que ver con lo geográfico, que tienen que ver con lo económico, o que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Y en términos de salud digital, bueno, ¿cuáles son las barreras que aún operan para la plena implementación de la salud digital? Bueno, objetivo específico, ¿sí? Identificar barreras vinculadas a la conectividad, barreras vinculadas a las competencias digitales de los equipos, de salud me refiero, y barreras vinculadas a el acceso a tecnologías, ¿sí? Entonces fíjense cómo los objetivos específicos van desgranando ese problema y desgranando el objetivo general, nos va como metiendo en aspectos puntuales que tenemos que estudiar y que después nos va a permitir, uniendo todos esos aspectos puntuales, llegar al conocimiento y llegar a responder la pregunta que nos estamos realizando, ¿no? Siempre los objetivos específicos tienen lo que se dice un fin analítico, ¿no? Porque como un análisis se refiere, ¿no? Descomprimen, descomponen ese todo y lo van tomando por partes, ¿no? Si fueran
objetos y después lo pudiéramos sumar, sumando todos los objetivos específicos, tendríamos que llegar a aquella propuesta que hicimos en el objetivo general. ¿No? Entonces, perdón, Dani, sí. No, y hay que tener muy en cuenta cuando uno va armando el cronograma y la planificación de la investigación, cómo esos objetivos yo los voy a ir materializando. ¿cómo? A ver, claro. Y acá viene la otra parte, ¿no? Claro. Porque nosotros tenemos tema, problema, objetivos, ¿sí? Y después, ¿qué vendría? En un planteo de un proyecto, por ejemplo, ¿qué vendría? Los planteos teóricos y metodológicos o epistemológicos que van a sostener esta propuesta. Bueno, fantástico. Vamos a ir primero con el planteo teórico metodológico, como vos decís. Cuando uno plantea un proyecto, hay un ítem que se llama marco teórico, ¿sí? Bueno, y ahí escribimos las definiciones, vamos a decir, o los paradigmas o los enfoques del cual nos paramos conceptualmente para abordar un tema, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de accesibilidad? ¿Qué autores recorrieron ese tema? ¿Por qué la accesibilidad es, digamos, un componente clave del sistema de salud? ¿Por qué la accesibilidad no es solamente geográfica, sino que tiene todas las dimensiones que vimos después? ¿Por qué, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de salud digital? ¿Desde qué paradigma estamos hablando? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de competencias digitales? ¿Qué hablamos cuando hablamos de curso de vida? Veamos, todas estas terminologías las tenemos que definir y poner en términos conceptuales y en términos epistemológicos, que eso nos va a dar no solamente la definición, no es un glosario, ¿sí? Es todo un armado que a mí me permite después tener categorías para estudiar esa realidad, ¿sí? Perdón. Y a la vez hay un marco, aparte del marco teórico, bueno, pero lo que quiere decir es esto, que el marco teórico está en un punto, está escrito en un punto, qué sé yo, el punto 2, 3, 5, no importa. Pero en realidad eso es cuando uno escribe el proyecto. Pero el marco teórico nos atraviesa del principio, de que agarramos el lápiz, hasta que ponemos el punto final. Porque sin teoría, sin conocimiento, sin tomar aquellos antecedentes, esas definiciones que quizás mientras investigamos las mejoramos, sin eso no podríamos hacer nada, porque volvemos al punto inicial. Nadie estudia aquello que no sabe. Yo no es que reviso el marco teórico porque no sé nada. No, reviso para fortalecer, para mejorar mis ideas, para innovar, para tomar quizás cuestiones nuevas que fueron apareciendo, pero para hacer todo eso tengo que conocer el tema, ¿sí? No voy a estudiar, si no, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Hay otro ejemplo que yo uso mucho, que ustedes fíjense, que si uno va a una conferencia, bueno, hoy en día en un conversatorio, en una charla virtual que uno participa o escucha una conferencia de alguien que sabe mucho sobre un tema, las personas que preguntan son las personas que saben del tema, porque a cualquiera nos ha pasado, uno está a veces escuchando una charla y no maneja bien el tema y no se anima a preguntar. No es que pregunto, oh, mire, no entiendo nada, ¿me lo puede explicar? No, uno pregunta algún aspecto que desconoce, pero hay un montón de otras cosas que conoce, ¿no? Entonces, investigar siempre es eso, para armar mi marco teórico no es que no sé nada, sé hasta un punto y necesito saber más, pero ya tengo sabido por dónde el caminito que tengo que recorrer. Y, digamos, lo que yo decía era el tema, problema, objetivos, que lo vimos después, y después viene el marco metodológico, ¿sí? Cuando uno plantea el marco metodológico, es fundamental tener en cuenta como tips los objetivos específicos, ¿sí? Uno puede armar una tablita donde uno pone todos los objetivos específicos de un lado y el cómo lo hago del otro, ¿no? Entonces, también como nos decía Paz recién, bueno, ahora, ¿cómo esto lo materializo? Si mi objetivo, uno de los objetivos específicos es, por ejemplo, al centro de salud, ¿sí? ¿Cómo hago esto? ¿No? Entonces puedo hacer, por ejemplo, hacer un estudio, bueno, mi metodología va a ser aplicar una encuesta donde interrogue a las personas
que están en el centro de salud sobre, por ejemplo, la disponibilidad para acceso al transporte público, la disponibilidad para llegar al centro de salud, la disponibilidad para acceder al turno, las posibilidades de comprender aquellas explicaciones que un profesional de la salud le puede dar, la capacidad para adquirir, si fuera necesario, algún medicamento o algún estudio, la posibilidad de acceder a una interconsulta, ¿sí? La posibilidad, si estamos con lo digital, de continuar un tratamiento, un seguimiento, una interconsulta vía digital, ¿sí? Entonces, todo eso, digo, bueno, puedo hacer, por ejemplo, una encuesta, ¿sí? Y va a ser mi instrumento de recolección de datos. Si voy a aplicar una encuesta para poner en juego todas esas variables, obviamente estamos aplicando un diseño ¿de qué tipo? ¿Prospectivo o retrospectivo? Si es una encuesta. Yo los conozco como cuestiones cualitativas y cuantitativas. Bueno, está bien, está bien. Eso es otra cosa. Ahora les explico eso. Es que no pertenezco al ámbito de salud, entonces para mí no importa. Lo retrospectivo sería, puede ser. Es prospectivo. Prospectivo porque van a ir preguntando y vas a ir viendo el futuro. Ahí, claro, es un diseño donde yo digo, bueno, voy a analizar de hoy para adelante, ¿no? Voy a recoger esos datos, ¿sí? Bien. Pero eso es fácil de arreglar. Lo importante es decir, bueno, ¿a través de qué instrumento voy a recoger esos datos? ¿Sí? Estoy eligiendo ese tipo de instrumento y estoy eligiendo poner en el centro de la escena lo que me vayan a referir las personas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Las personas que contesten, en ese caso, esa encuesta, estoy diciendo, ¿sí? Bueno, esa va a ser mi fuente de datos, que va a ser una fuente de datos primaria. Ahora, si yo digo, bien, pero no quiero hacer una encuesta, ¿sí? Quiero hacer entrevistas, ¿sí? Quiero hacer entrevistas y que la gente, no quiero poner yo el instrumento, sino que la gente me relate, hacer un muestreo y que las personas me relaten aquellas vivencias que tienen respecto al sistema de salud y qué ven ellos como barrera, ¿sí? Si yo hago una encuesta, digo yo, bueno, barreras geográficas, tecnológicas, económicas, culturales, lo que sea. Bueno, quiero dejar abierto, hacer un abordaje desde la propia perspectiva de las personas y que ellos relaten con sus palabras, con su simbología, con las formas de expresión libre que cualquiera de nosotros podemos expresar, las posibilidades o no de percibir barreras en el sistema de salud. Entonces ahí estoy haciendo un giro respecto al primer planteo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, bueno, cuando uno usa la encuesta, como vos decís, estoy usando un abordaje cuantitativo, ¿sí? Gran población y tomando un instrumento cerrado. Si yo hago un abordaje cualitativo porque quiero incorporar la perspectiva de las personas en forma y tomar sus lenguajes como elemento, estoy haciendo un abordaje cualitativo, ¿sí? Pero lo que quiero llevar con esto es que los problemas, a veces uno ve frecuentemente cuando se enuncia la metodología o cuando alguien le pregunta a una persona qué es lo que vas a investigar y qué metodología vas a emplear, o qué vas a investigar, ¿no? Pero aún, dicen, bueno, pues quiero hacer algo retrospectivo, cualitativo, cuantitativo, con fuente primaria, observacional. Y vos decís, ¿qué? O sea, me tiraste un montón de palabras que sin sentido, ¿no? Nosotros con una colega les llamamos palabras fetiches, porque se asusta a la gente con eso y no me está diciendo nada. Uno dice, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar la accesibilidad del sistema de salud. ¿Mediante qué metodología? Técnicas e instrumentos. Mediante encuestas a personas que acceden a los centros de atención primaria, ¿sí? O mediante entrevistas en profundidad a aquellas personas de adultos mayores para que relaten su derroteo por el sistema de salud, ¿sí? O voy a tomar entrevistas a los equipos de salud para analizar los procesos
de incorporación de las cuestiones digitales. O sea, la metodología siempre va a estar vinculada a los objetivos específicos. Si mi objetivo específico es identificar competencias digitales en los equipos de salud, es como si fuera una orden. ¿Dónde tengo que ir a buscar eso? A los equipos de salud. ¿Mediante qué? Encuestas o entrevistas que permitan recoger información sobre sus capacidades, sus competencias, sus desarrollos y su desempeño con la salud digital. Si mi objetivo dice analizar los principales motivos de consulta en los últimos 6 meses en la comunidad de La Puna, ¿dónde voy a buscar eso? No voy a hacer ni una encuesta ni una entrevista. Voy a ir, por ejemplo, a mirar los registros de los centros de salud, cuáles son los motivos por los cuales se atendieron las personas, o cuál es la edad promedio de los que se atienden, y si, cuál es la frecuencia de acceso al turno. ¿Sí? Entonces ahí voy a mirar registros. Cada objetivo eso es retrospectivo, ¿no? Cuando mirás los registros y tomás los datos, es un estudio retrospectivo, o sea, porque estás viendo cosas que ya pasaron. Tomás datos de fuente secundaria, en ese caso, y es retrospectivo, porque estás tomando de qué se atendió la gente en los últimos 6 meses. ¿Sí? Siempre que utilizo encuesta entrevista son prospectivos, pues yo no te puedo meterte en el túnel del tiempo y hacerte una entrevista 5 años atrás, siempre para adelante. Si yo reviso registros secundarios, ¿sí? Siempre va a ser para atrás, porque tengo que ver lo que ya está registrado, ¿sí? Pero, digamos, estas palabras, prospectivo, retrospectivo, si es longitudinal, si es transversal, son palabras vacías que es poner esa palabrita muchas veces traba. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde voy a buscar mis datos? ¿Quién va a ser mi fuente de datos? ¿Y con qué instrumento voy a recoger esos datos? Objetivo por objetivo. ¿Sí? Ahí no me puedo equivocar, porque es casi lógico, ¿no? Si yo voy a decir, bueno, analizar barreras culturales que hacen al acceso a la salud. Obviamente, ahí voy a tener que aplicar siempre o una encuesta o una entrevista, porque la barrera cultural no está, es algo que tengo que decodificar, y en eso está el habla de las personas. Bueno, ya sé que tengo que hacer un instrumento de recolección primaria, una encuesta o una entrevista. Ya sé que voy a tener que incorporar una variable que es la comprensión en comunicación o el lenguaje, o la correspondencia de expectativas entre lo esperado y lo recibido. Estoy analizando subjetividades, entonces necesito entrar por ese lado. Si voy a analizar subjetividades y el pensamiento, ¿no?, para decirlo vulgarmente, de alguien, siempre voy a tener que poner en valor la palabra de esa persona. Entonces voy a tener que hacer o una encuesta o una entrevista. Si a mí me interesa que esos relatos aparezcan homogéneos, gran cantidad de unidades de análisis, y tomándolos a todos como si fueran todos iguales, voy a aplicar una encuesta. Si a mí me interesa indagar en la particularidad o en el relato de diferentes personas, voy a utilizar, ¿qué cosa? ¿Una encuesta o una entrevista? Una entrevista. Una entrevista, porque me va a permitir acceder a un diálogo que es mucho más rico que si aplico una encuesta, ¿sí? Si yo hago un abordaje cualitativo o hago un abordaje cuantitativo, va a tener que ver también, en primer lugar, con la naturaleza de ese problema, ¿sí? Si yo hago un abordaje cualitativo y cuantitativo mixto, también va a tener que ver con la naturaleza de ese problema, ¿no? Si, por ejemplo, el problema es competencias digitales, ¿no? El tema que le gusta a Paz y su categoría propuesta, si las tomamos como competencias digitales aquellas cuestiones que hacen a las personas y las posibilidades de incorporar nuevos saberes, implementarlos, incorporar ese paradigma de lo digital y producir conocimiento desde ahí, producir información y comunicación, ese problema, siempre me va
a tirar y a pedir abordajes cualitativos, porque tengo que llegar a saber o a comprender aquello que está sucediendo, cómo lo están viviendo y qué estrategias están desarrollando los equipos de salud para trabajar dentro de este nuevo paradigma, ¿sí? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un estudio que es de tipo epidemiológico, es decir, bueno, patologías prevalentes en niños de la región centro de nuestro país en los últimos 10 años, ese estudio ya me está pidiendo, se me está circunscribiendo en una cuestión cuantitativa, porque tengo que ver cuál es la prevalencia de ciertas patologías en cierta región y a través de cierto grupo etario, que sería en este caso niñas y niños entre, no sé, de 0 a 6 años, ¿sí? Ahí un abordaje cualitativo, en principio, no aparecería, ¿no? Entonces, si es cualitativo o es cuantitativo, tiene que ver con el tipo de información que quiero recoger y con la naturaleza de ese problema que estoy planteando. En términos prácticos, lo que quiero decirles es que siempre la metodología va a estar atada, anudada al tema, al problema y a los objetivos, ¿sí? Va a ser aquella caja de herramientas que me permite ir abordando cada uno de los objetivos que me estoy proponiendo, ¿sí? Bueno, no sé si quieren comentar algo, preguntar algo, si se entendió. No sé si hay preguntas, digo, ya estamos en la hora más o menos. Creo que ha sido clarísimo, como siempre, Dani, clarísimo. Bueno. No, yo lo que simplemente quería agregar, Paz, si me permitís, es que en función de todo lo que dijo Daniela, lo que ayuda mucho, y no sé si formará parte de la estructura de este tipo de proyectos, es indagar sobre lo que es el estado del arte o los antecedentes en relación al tema que uno quiere investigar. Por ejemplo, este tema de la accesibilidad. Entonces, cuando uno hace esa indagación en otras investigaciones que se han llevado a cabo, en otras, recurriendo a los reservorios de otras universidades, entonces uno también se ubica mucho en relación al tema, en cómo se aborda, cómo se estudia, cómo se trabaja, tomando como antecedente eso, revisando lo metodológico también, las categorías teóricas, todo. Entonces, al margen de que forme parte de la estructura de este tipo de proyectos, revisar antecedentes o lo que se denomina estado del arte ayuda mucho, facilita mucho la tarea. Ahí hay algo que tiene razón, Claudia, que es el tema de siempre uno tiene que estudiar, leer lo que está escrito, lo que se sabe sobre el tema, porque eso nos permite circunscribirnos en un campo de conocimiento, ¿no? Revisar las ideas, ver qué categorías aparecen de análisis, porque nosotros pusimos un ejemplo fácil, que es accesibilidad a la salud, ¿de dónde lo sacamos todo eso? No lo inventamos. Habrá quizás nuevas categorías, pero esas son las categorías que nos marca la bibliografía, no podemos prescindir de eso. El tema que hoy día se hable de curso de vida, ¿sí? Tiene que ver también con un paradigma teórico que llevado a la práctica nos habla de el proceso de la vida, ¿no? Y no con la fragmentación. Cuando hablamos de adultos mayores o personas mayores, ya estamos pensando también en un curso de vida y en determinadas características que tiene ese colectivo, que tampoco es homogéneo, porque no es que todos los adultos mayores son iguales, todos los niños son iguales, tampoco vamos a caer en eso, sería un horror. Tenemos que pensar en la diversidad de posibilidades, situaciones, vidas vividas que tenemos todos. Entonces, no son paquetes homogéneos, ¿no? O cuando se habla de pueblos originarios, como si no, son personas con sus propias vivencias, expectativas y individualidades, diversidades que forman un colectivo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero cuando uno dice, bueno, teóricamente, hoy hablamos de curso de vida y estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de eso. Fíjense que antes se decía, bueno, anciano, ¿sí? Geronte, son otras terminologías que ya hoy día no se utilizan, y eso no es
caprichoso el lenguaje, porque hay nuevos paradigmas teóricos para abordar eso. Eso, sí. Y las prácticas se vinculan a eso. Preguntaba ahí Mónica, perdón. Mónica, sí. Esto del marco teórico, este estado de arte que planteaba Claudia es lo mismo que el marco teórico. Exactamente, claro. El marco teórico o estado del arte o marco de referencia tiene que ver con esa revisión, ¿sí? Pero hay algo yo les quiero decir también. Cuando vamos a lo que es salud investiga, cuando se investiga en salud y cuando se investiga en servicios. Cuando se investiga en servicios es un conocimiento que es estratégico. ¿Sí? Sí, en salud hay una investigación que podemos llamar académica, ¿sí? Y una investigación que podemos llamar estratégica. Las dos tienen que juntarse, ¿sí? Yo no puedo, medición estratégica aplicada para resolver un problema en mi práctica cotidiana es muy importante, pero no puedo, porque es de mi práctica cotidiana, hacer cualquier cosa y no hacer una revisión académica, antecedentes y demás. Ahora, es totalmente, digamos, prescriptivo. Ahora, si yo digo, voy a hacer una investigación académica que no tenga una vinculación con la práctica, también es una investigación que está vacía, no me sirve después para implementar en los servicios. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio entre ambas cuestiones. En Salud Investiga se hace mucho hincapié en lo que es la investigación estratégica, sin desoír lo académico y lo conceptual, ¿sí? Pero no quiere decir que yo tenga que, porque hay otro mito, ¿no? No voy a estudiar accesibilidad, porque eso ya está reestudiado. Bueno, está reestudiado, no sé, capaz que no está reestudiado en ese centro de salud, capaz que está reestudiado hace 5 años atrás, pero ahora hay nuevas condiciones post-pandemia que hacen que sea necesario estudiarlo. Quizás no lo estudiamos nosotros, que somos quienes estamos ahí todo el tiempo y necesitamos herramientas para mejorar nuestras prácticas. Entonces, porque estudiado está todo. Ahora, que ya esté estudiado no quiere decir que no lo pueda volver a estudiar y que no necesite recrear ese conocimiento, revisitar ese conocimiento a la luz de mi lugar, mi vivencia, el equipo en el cual estoy, el territorio, lo situado, como se dice hoy en día. ¿Se entiende? Porque acá aparecieron ya 2 mitos. Tendríamos que armar el decálogo de mitos. Un mito es la metodología, lo mismo para todo el mundo. No. Y lo que está estudiado no se puede estudiar, tampoco. O sea, la metodología va a medida del problema y lo que está estudiado, fantástico, para que me sirva para seguir estudiando en este lugar concreto en el cual la investigación me puede dar herramientas de gestión. Eso es importante, ¿no? Y también, volvamos a Salud Investiga, evalúa eso, ¿sí? Y también la mirada, el ojo del investigador, más teniendo en cuenta que la investigación en salud pública tiene esta amplitud de disciplinas que pueden investigar, ¿no? Esa mirada, ese ojo que va a estar recreando o resignificando una investigación también es importante porque le aporta otras cuestiones. Claro, y aparte, atravesado por el lugar que uno ocupa en ese lugar y ese conocimiento cómo me puede servir para mejorar, qué sé yo, pues, a ver, en términos concretos, puede servir para mejorar un sistema de turnos, o para mejorar la continuidad, o para mejorar, no sé, las prácticas de promoción de la salud en adultos mayores en determinada comunidad o en determinado centro de salud, o para descubrir las divergencias entre, no sé, los discursos de los equipos de salud y los discursos de las personas y expectativas ahí que no están encajando. Entonces, todo tiene que servir para poder reflexionar sobre la práctica y para tener un conocimiento que sea aplicable, que sea útil, ¿no? Sí, sí. Quiero hacer, a ver, acá dice Mónica, una preguntita. Dice, las comunidades son dinámicas, sí, totalmente de acuerdo con eso. Son históricas, dinámicas. Y después dice, ¿es más fácil usar encuestas que entrevistas a la hora del primer trabajo para poder plasmar resultados? Yo no creo eso. Se usa el instrumento que me permite recoger la información que quiero recoger. No hay problema con eso. Me parece que son libres. Sí. Bueno, gracias Dani Presa por el mensajito.
Bien, no, yo nada, la idea era, pero digamos, lo dejaremos para otra oportunidad, total, todavía tenemos tiempo. Con respecto al tema de los aspectos éticos, lo único que voy a decir es esto. Sí que tenemos que tener mucho resguardo sobre la información que nosotros vamos a utilizar en el contexto de la investigación. Hay un instrumento que es el consentimiento informado, que bueno, ya para el año que viene lo vamos a preparar con más tiempo, digamos, no es lo fundamental ahora. Pero sí, digamos que nosotros como investigadores además tenemos un rol de resguardo de toda la información, los datos y las imágenes que vamos a estar manejando. También decir que los sujetos de investigación o las comunidades objeto de investigación tienen distintas modalidades de accesibilidad y de protección de la información. Por ejemplo, esto que decía Daniela, voy a poner el ejemplo de lo que puede ser una investigación sanitaria en el contexto de una comunidad originaria, de un pueblo originario. Hay que respetar las pautas que tienen con respecto a todas las cuestiones que hacen a sus propios intereses. Entonces, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con los consentimientos informados en términos individuales, consentimientos informados que son el resultado de un proceso de consulta previa, libre, informada de una comunidad, que tienen varios marcos teóricos, marcos normativos, digamos, pero eso lo vamos a ver, lo vamos a dejar para el año que viene, lo vamos a empezar con más tiempo, ayudar también a pensar estos consentimientos informados, ¿no? Que a veces son como una traba, y qué procesos puede haber. Vamos a ver que hay distintas modalidades. Hoy, si voy a trabajar con adolescentes, tengo que hacer una relectura de la aceptación, ¿no? Y manifestación de la voluntad. Por eso lo vamos a ir viendo con un poco más de tiempo el año próximo. Discúlpame, Paz, y por ejemplo también cuando se hacen los consentimientos, ¿no? En lo que es la hoja informativa y demás, también forma parte de la cuestión ética la explicación, ¿no? Totalmente. Del para qué. ¿Para qué? ¿No? Y nada, y puedo decir como dos cuestiones, ¿no? Que tienen que ser comprensibles, que tienen que ser veraces, que no lo tenemos que hacer súper complejo a los fines solo de que sea un instrumento de protección legal, sino que fundamentalmente el consentimiento es un derecho, es un procedimiento y es un instrumento, ¿no? Pero no es solo el instrumento, sino que primero es un derecho que es el reconocimiento del otro a la manifestación de su voluntad y aceptación con respecto a participar o no en una investigación. Esto es un derecho que ya está consagrado en muchas normas. Después es un procedimiento para ver cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, si sabe leer la persona, si no sabe leer, garantizar la comprensibilidad es fundamental y la veracidad. Y por último es un instrumento firmado o, ¿cómo se llama? O aceptado, ¿no? Porque con esto de telemedicina hoy cambió un poco la firma, digamos, sino que es la aceptación y la lectura que se hace de la aceptación de la voluntad del otro. Entonces, pero bueno, vamos a tener tiempo. Yo creo que el año que viene vamos a alargar con anticipación. Pero bueno, Dani, yo quiero agradecerte tu generosidad de siempre. Gracias. En esto y en la claridad. Bueno. ¿No? En la claridad de sacarnos un montón de cucos que existen con respecto a la metodología de la investigación, al cómo pensar la investigación. Así que es esto, digamos, que nos amiguemos, que es muy lindo investigar, es muy lindo que nuestro trabajo diario, nuestra experiencia, además se pueda sistematizar en un conocimiento que les sirva a otros. Esto me parece que es de mucha generosidad contar nuestra experiencia en términos científicos, ¿no? Y además creo que el campo de la salud pública a partir del año pasado necesita muchas relecturas, muchas resignificaciones, porque la verdad que se nos cambiaron muchos paradigmas y tenemos que generar ahí nuevos conocimientos para ver qué hicimos en determinados contextos y para prepararnos, ¿no? Porque esto no sabemos cómo sigue. ¿Cómo sigue? Cómo sigue. Así que, bueno, agradecerte a vos, Dani, no sé si querés cerrar con algo o si alguien quiere decir algo más. Como dice Sandra, sacar el miedo a investigar, claro. Yo quería hacer un comentario que Sí. me quedó, me aclaraste, Daniela, algo, el cuadro que diste de objetivos específicos, cómo lo hago, es como que era algo que hace rato que no lo podía entender. Creo que hoy me aclaraste el panorama de ese detalle muy claro, me llevo eso con, la verdad, me da un gusto. Bueno, está buenísimo. Sí, más viniendo de vos. Gracias.
Y que estos espacios nos sirvan para construirnos en el rol de investigadores. Porque a veces también tenemos que construir como esa personalidad, nos tenemos que creer investigadores porque también hay un sistema científico, digamos, un poco lejano, como que nos limita esa capacidad. Digo, mientras seamos curiosos, tengamos una inquietud y una pregunta que busca una respuesta, nosotros somos investigadores. Y además siempre apelo a lo lúdico, ¿no? Yo creo que para ser investigadores tenemos que sacar nuestra parte como más lúdica de niños curiosos. Claro. Niños. En este caso serían todas niñas. Como la edad de los por qué. Claro. Y no, y un poco también la competencia de investigar, porque quizás no todos vamos a ser investigadores. Yo no sé si nos podemos llamar investigadores de carrera, pero es una actitud, cuando uno es una actitud, permite reflexionar mejor, sistematizar mejor, poder buscarle el porqué, buscar la cuestión que ahí aparece, correr, desnaturalizar cosas. Esa es la verdadera competencia de investigar, ¿no? Me gusta mucho rescatar acá a Freire, ¿no? En Pedagogía de la Pregunta, que dice transitar la curiosidad, vivir la curiosidad. Yo creo que de ahí es un poco la esencia del investigador, ¿no? Digamos, preguntarnos mucho y que nos sirve para la gestión, para lo asistencial, para los distintos roles que tenemos en nuestra vida profesional. Tal cual. ¿No? Entonces esto, permitirnos vivir la curiosidad con este ojo de indagación. El ojo curioso. El ojo curioso. Así que bueno. No sé si alguien quiere decir algo más y si no vamos a dar por finiquitado este ciclo de charlas, que ha sido un honor que cerrarlo con vos, Dani, como siempre. Gracias. Y bueno, nos estaremos preparando para, bueno, si hay alguien que se haya presentado, esperemos que gane, y si no, nos iremos preparando para el año que viene con todo. Bueno, bárbaro. ¿Sí? Bueno, mañana esperamos Queremos resultados. La enfermería, sí. Mañana en enfermería, que también, que ya están super power. Sí, total. Están hasta acá. Ahí está. Así que bueno, nos estamos viendo y de esta forma terminamos el ciclo de charlas de promoción de la convocatoria de la Fundación Investiga desde la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Adiós. Chao. Gracias. Gracias a todos.